Gracias por conectarte a ver nuestro mensaje. Si te gustaría tener la experiencia completa con momentos de adoración y algunos anuncios importantes, nada como estar en persona. Nos reunimos todos los domingos a las 11 a.m. y a la 1:30 p.m. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hoy es un día que siento que Dios tiene una palabra para nosotros el día de hoy. Y Señor, yo pido que seas tú, Espíritu Santo, guiando mis palabras, hablando a la vida de cada uno de tus hijos, tus hijas, aquí presentes o escuchando desde casa. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Hechos capítulo 3 leemos la narración de un milagro. Dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Y bueno, nos registra este gran milagro, pero hay mucho sucediendo aquí y creo que hay varios principios. De hecho, quiero considerar 3 de ellos el día de hoy que creo son claves para nosotros ver más del poder de Dios, más oraciones contestadas en nuestra vida. Ahora, más adelante, de hecho en el capítulo 4 menciona que este hombre que fue sanado tenía más de 40 años de edad. Es el efecto de sonido, ¿verdad? Tenía más de 40 años de edad, había estado cojo, lisiado, paralítico desde nacimiento. Por lo cual entendemos que por muchos años se llevaban a este hombre sus familiares, sus seres queridos, y lo ponían ahí diariamente a la entrada del templo en Jerusalén. Eso significa que Pedro y Juan, quien iban casi diariamente a orar al templo, sin duda pasaron al lado de este hombre muchas veces previas a ese día, pero no sucedió la sanidad. Es más, es muy probable que Jesucristo mismo, quien entró múltiples veces a ese templo en Jerusalén, pasó al lado de este hombre y no lo sanó. Pero llegó el día de la oración contestada. Llegó el día, y de nuevo quiero considerar estos 3 principios que creo que nos pueden ayudar en muchos aspectos de nuestra vida para ver más y más del poder de Dios en nuestras vidas. La primera, número 1, dedicación. Todos van a empezar con la letra D. Dedicación a lo correcto. Vemos que Pedro y Juan iban al templo a la hora que se acostumbraba a ir a orar, que en su caso era las 3 de la tarde. Implica que lo hacían regularmente. La gran mayoría de esos días no vieron algo milagroso, espectacular, por lo menos no visiblemente, pero siguieron yendo a orar día tras día. Estaban dedicados a esa buena disciplina de la oración.
Saben, la oración es una sumamente importante disciplina que la mayoría de los días no se siente algo. Yo en mi vida personal, en mis tiempos de oración, la verdad es la excepción cuando hay algo excepcional, vaya la redundancia, ¿verdad? Los tiempos a solas con Dios pueden ser secos, pueden parecer que nada especial o emocional está sucediendo y uno pudiera equivocadamente pensar que no hay fruto, porque no hay cierta emoción o una evidencia notoria física de algo sucediendo. Pero como lo he mencionado en otras ocasiones, nuestra oración regular, nuestros tiempos a solas con Dios se pueden comparar a la agricultura. Y en la agricultura va a haber muchos días de preparar la tierra, va a haber muchos días de sembrar la semilla, va a haber muchos días de riego antes de que lleguen los días de cosecha. Pero eso no quiere decir que esos días no eran importantes, o lo eran cruciales. Cualquier agricultor no lo diría. Eran parte del proceso, de esa dedicación del campesino que luego llevó a la cosecha. En Gálatas 6:9 se nos anima con estas palabras: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Comunidad Olivo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar si nos dedicamos a hacer lo correcto. Y no se limita a la oración. Aquí de hecho habla en general de hacer el bien, hacer lo correcto. De nuevo, la agricultura es una buena analogía, requiere dedicación, preparando la tierra, sembrando la semilla, protegiendo el fruto de lo que pudiera destruirlo. Y nosotros estamos sembrando, todos los días estamos sembrando, para bien o para mal. Y algo que en esa época no contaban obviamente con todos los sistemas de riego que nosotros hoy. Dependían completamente de la lluvia. Dependían de que Dios abriera los cielos y enviara la lluvia. Y en ese sentido estamos como ellos. Hay una parte que nos corresponde a nosotros en lo natural, pero hay la parte sobrenatural que solo Dios puede hacer. Y en ninguna manera podemos nosotros, provocar que eso suceda, pero sí podemos posicionarnos al estar dedicados a hacer lo correcto. Y cuando nos equivocamos, y todos nos equivocamos, gracias a Dios que su gracia es más grande y nos perdona y nos levanta y seguimos adelante por este buen camino. Yo quiero animarte hoy, yo quiero animar a alguien que necesita ser animado. Sigue orando aun cuando no ves ni sientes nada. Dios escucha y cada oración es guardada por Él. No es en vano. Sigue orando, sigue sirviendo aun cuando parece que nadie ve o no tiene importancia. Dios ve ese servicio y Él no es injusto como para olvidar lo que estamos haciendo al servirle a Él, al estar bendiciendo a otra persona. Sigue obrando en integridad. Obrando en integridad aun cuando nadie más lo hace con integridad y en lo natural te está perjudicando, porque lo chueco a corto plazo sale mejor, pero no a largo plazo. Sigue obrando en integridad. Dios conoce tu caminar y al final del camino Él te respaldará. Al final del camino veremos
a Dios obrar si estamos dedicados a hacer lo correcto. Sigue perdonando, porque el perdón es un proceso. Sigue perdonando aun cuando no lo sientes o al que estás perdonando te sigue lastimando. No es en vano. Dios está obrando en tu corazón para su gloria y para tu bienestar. Sigue haciendo lo correcto con dedicación para aquel que todo lo ve y todo lo merece. Para su honra yo seguiré haciendo lo correcto, y en el tiempo preciso vendrá esa cosecha. No nos cansemos de hacer el bien, cosecharemos en su debido tiempo. Estudia con dedicación. Si esa es tu etapa, trabaja con dedicación, pero dedicación enfocada en honrar a Dios. Porque algunos son muy dedicados al estudio, al trabajo, pero sin honrar a Dios en ello. Y se puede volver algo inapropiado, no saludable. Así que con Dios en el centro, Dios primero, dedicándonos a lo correcto. Lo segundo que quiero notar en esta historia, primero la dedicación de Pedro y Juan de ir todos los días a las 3 de la tarde a orar, aunque la gran mayoría de días no se veía nada milagroso. Sigamos con esta dedicación. Y lo segundo, debilidad en mis recursos naturales. Y esto suena como lo contrario, pero en el reino muchas cosas son al revés. Debilidad en mis recursos naturales. Cuando el lisiado les pide, este hombre que no podía caminar, pide limosna, ellos no tienen oro o plata. Ojo, si hubieran tenido, a lo mejor nomás le hubieran dado una moneda y hubieran entrado al templo y él hubiera quedado igual. El hecho de que no tenía nada en sus recursos naturales, en su debilidad, en sus limitaciones, tuvieron que depender de Dios para algo más allá de sus recursos. Ahora, no es malo tener recursos. A veces Dios nos da recursos y usa esos recursos para bien y para bendecir nuestras vidas. El problema es cuando dependo más de mis recursos naturales, que los de Dios. Mi esposa comentaba sobre todo en las clases de internship, como la creatividad nace de la necesidad muchas veces. La creatividad muchas veces nace de la necesidad, y hay 1001 expresiones de esto. A veces cuando no tienes todo, tienes que ser creativo, tienes que estirarte más allá de lo que hemos acostumbrado para compensar, hasta en cosas tan sencillas como en la cocina. Aquí los que se dedican, y muchas veces son, y honro, ¿verdad?, a las damas que muchas veces son las que llevan esa tarea, y a veces no hay todo, no hay carne, no hay presupuesto para esa carne, y tienes que usar la creatividad. ¿Cuántas han usado mucha creatividad en la cocina, verdad? Pero a veces esos taquitos de papa o de frijoles resultan más sabrosos que el mejor corte, ¿a poco no? A veces un poco de creatividad surgen las mejores recetas. Tal vez no hay para unas grandes vacaciones costosas, pero un poco de creatividad y tú puedes disfrutar de un tiempo memorable con tu familia, aún visitando lugares locales o cercanos que normalmente no visitamos, ¿verdad? O aún
algo tan sencillo como ir a acampar. Ahora yo voy a confesar aquí que a mí no me gusta acampar. Para eso tengo una casa y una cama, ¿verdad? Si yo quería dormir afuera, pues lo haría todo el tiempo. No se creen, sí entiendo, pero a mí no es muy de mi agrado. Pero bueno, me acuerdo de una ocasión hace muchos años atrás. Nuestros 3 hijos eran pequeños. Kevin tenía como 3 años de edad, por lo cual Kim 7, Steven 10, y no teníamos la posibilidad de hacer un gran viaje, y yo no era muy de acampar, pero bueno, acepté acampar en el patio de nuestra casa, poner la carpita ahí, la tiendita de acampar, sacar todo lo que se usa para ahí tratar de dormir más o menos bien, y en fin, tener un tiempo creativo con la familia, rompiendo con la rutina, ¿verdad? Y empezó bien la cosa, pero no siempre todo sale como uno espera cuando ejerce mucha creatividad, ¿verdad? Porque fue una noche que estaba algo fresco, y ni me acuerdo de mucho, pero sí me acuerdo que cuando ya empezó a salir el sol y empezamos a despertar, mi esposa y yo vemos que los 2 mayores, Steven y Kim, desde hace mucho ya se habían metido a la casa, ¿verdad? Habían abandonado el gran experimento de acampar en el patio y estaban cómodamente en sus camas, y nosotros allá con el pequeño sufriendo. Ahora, mi esposa es muy de cuidar a los hijos, entonces ella había puesto una cobija arriba de Kevin y lo estaba sosteniendo ella, ¿sí? Yo sé que hay mamás que tienen esta habilidad de estar cubriendo y cuidando al hijo aún mientras está durmiendo, o hasta dejas de dormir para asegurar que no se fuera a enfermar, que no le diera frío, que durante la noche estuvo bien, pero cuando salió el sol y empezó a pegar y empezó a crear un efecto ahí, ¿verdad? Ya saben, el efecto como de invernadero cuando está encerrado ahí el calor del sol y ella tapándolo. De repente él despierta y quita la cobija y dice estas palabras: me estoy pudriendo. Y bueno, hasta ahí llegó nuestro gran tiempo de acampar. Pero normalmente tú sí puedes encontrar maneras de estirarte y ser creativo. Pero ahora llevémoslo al punto principal, en lo espiritual. Segunda de Corintios 12:9 dice: pero él me dijo, es el apóstol Pablo, algo que el Señor le habló a él: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Fíjate nomás, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, yo voy a reconocer mis debilidades. Cuando tengo fuerza y talento, me puedo confiar en eso y estancar. De hecho, hoy que se juega el Super Bowl es un buen momento para una analogía de los deportes. Le pasa a equipos fuertes que se confían demasiado, porque cuando les ha ido muy bien y están muy fuertes, y de repente ante un equipo en teoría más débil, se confían demasiado y les va mal. Hoy es un recordatorio que eso tal vez le sucedió a algún equipo en los playoffs, que no voy a mencionar para no echarle sal a la llaga, ¿verdad? Pero el punto es, en nuestras vidas, la debilidad o falta me puede estirar a hacer cosas que no había hecho antes. Y la clave no es tener más recursos, ni tampoco
tener menos. La clave es reconocer mis limitantes y depender del poder de Cristo. Reconocer mis limitantes y depender del poder de Cristo. Reconocer yo no puedo todo, yo necesito de Dios, por lo cual yo con humildad voy a seguir buscando más de Él, confiando no en mí, sino confiando en el único que tiene todo el poder. Así que en mi debilidad se perfecciona la fortaleza del Señor. Aquí en Corintios no promete darnos todo lo que queremos. De hecho, Dios le dijo no a esta oración de Pablo de quitarle el aguijón de la carne. Pero sí dice, te basta con mi gracia. Dios no promete darnos todo lo que pensamos necesario, pero sí promete gracia en abundancia que será suficiente para cualquier reto que podemos enfrentar. Hay gracia suficiente para tu vida y mi vida hoy. Hay que reconocer, sí, estoy débil en mí, en lo natural, pero hay gracia de parte de Dios para ese reto y yo voy a confiar en el Señor y voy a ver resultados. Creo que el Señor merece un poco más fuerte este aplauso. Así que hay que estar dedicados. Dedicación a hacer lo bueno. Debilidad en mis recursos naturales para depender. Siempre reconocer mi dependencia en el Señor. Y número 3, tercero, discernimiento de los tiempos. Discernimiento de los tiempos. Tal vez ya has escuchado esto, pero la palabra tiempo en griego, que es en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, había dos palabras. Cronos como cronológico, y esto registra el avance del reloj o el calendario, y kairos, que nos habla de ocasiones particulares. Se puede decir, cronos se trata de minutos, kairos se trata de momentos. Y volviendo al milagro de la sanidad de este hombre paralítico, como dije, es probable que Jesús mismo pasó al lado de él y no lo sanó. Ahora, no por falta de poder, obviamente, no por falta de amor, obviamente, pero hay tiempos divinos, hay momentos kairos, momentos oportunos. Y muchas veces no entendemos el por qué. Yo muchas veces no entiendo el por qué el Señor obra en un momento y no en otro. No podemos entender los tiempos y formas de Dios. Dice que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros, como los cielos son más altos que la tierra. No entendemos todo lo que Él ve, pero sí podemos discernir oportunidades especiales de parte de Dios. Yo creo que Pedro y Juan, aparte de no tener oro y plata ese día, que resultó ser una bendición porque tuvieron que depender de Dios para algo mayor, yo creo que fueron sensibles al Espíritu al detenerse y ver a este hombre. Yo creo que hubo discernimiento de que Dios quería sanar en ese momento. Ahora, esto no es para limitarnos. Yo creo que debemos orar todos los días por nuestras necesidades, por sanidad, independiente de este punto que estoy dando. Porque a veces ni puedo ser tan exacto o sensible, francamente. Además es parte del punto 1 de la dedicación en hacer lo correcto y en seguir orando. Pero sí creo que podemos ir desarrollando esta sensibilidad, este discernimiento, y en momentos ser extra prestos para algo que percibimos el Señor quiere hacer. Fíjate en el Evangelio de Juan capítulo 7,
desde el versículo 2. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo estaban diciendo con sarcasmo. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Pero, ojo, es a lo que quiero llegar, versículo 6. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo, kairos, es bueno, pero el tiempo kairos mío aún no ha llegado. Les está diciendo: para ustedes les parece que cualquier momento es oportuno, pero no es así. Y mi momento para revelar toda mi gloria y quién soy aún no ha llegado. Fíjense qué gran ejemplo nos da aquí el Señor Jesús en su vida terrenal. No se basó en las voces de sus hermanos. Él aquietó las voces y buscó escuchar la voz del Padre. Tú y yo necesitamos hacer lo mismo, aquietar las voces externas y aún mis voces internas, filtrarlas, evaluar su fuente. ¿De dónde viene este pensamiento mío? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? ¿De temor? ¿Ambición personal? ¿Egoísmo? ¿Culpa? ¿Comparación con otros? Entonces no le debo de hacer caso. O honestamente viene de un corazón rendido a la voluntad de Dios y a los tiempos de Dios. Me da paz, genuina paz, que es de parte de Dios, o más bien me deja inquieto. Obvio, toda decisión tiene que alinearse a la Biblia, a la palabra de Dios. Y si es una decisión importante, te animo a buscar consejo. Eso es muy diferente a simplemente escuchar todas las voces que quieren opinar de algo. Ahora, busca consejo de alguien con capacidad, porque hay gente imprudente, ¿verdad?, que siempre quieren dar su opinión. Gente muy insensible al momento. Discernimiento de los tiempos está ligado a la paciencia. De esas palabras que no nos gustan mucho. A veces discernimiento es simplemente tener la paciencia de esperar los tiempos de Dios. Y es difícil porque todos queremos las cosas de inmediato. Batallamos para esperar, y me incluyo. Pero cuando no estoy dispuesto a esperar, me lleva a tratar de hacer las cosas en mis fuerzas o forzar algo fuera de tiempo. Familia, discernir el tiempo a veces nos lleva a esperar con paciencia. Ojo, porque hay otro lado de esta moneda. O nos lleva a tomar acción cuando el tiempo ha llegado. A veces es tiempo de esperar. Pedro y Juan esperaron hasta el momento. Pero a veces hay el otro lado. Dios ya quiere que tomemos un paso, una decisión, y estamos tardando. En este mes y esta semana del Día de Amor y Amistad, ¿por qué no le doy una aplicación? Algunos necesitan discernir el tiempo en este tema. Unos quieren proponer matrimonio en la primera cita. Otros llevan años esperando y pensando y no intentan una primera cita. Sí, hay que discernir y hallar el tiempo de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Eso fue extra. Tú discierne qué te quiere decir el Señor en ese tema, ¿sí? Pero para otros es de un tema más fuerte.
como para el paralítico aquí en Hechos 3. Él estaba en una espera de más de 40 años. No puedo imaginar lo difícil día tras día ahí en la entrada del templo. Realmente ya ni estaba buscando sanidad, estaba buscando algo para alimentarse, y lo entiendo. Pero el Kairos, el momento propicio llegó y Dios manifestó su poder. Y al ser sanado, se armó un alboroto, se levantó, empezó a brincar, a gritar, ¿sí? Como debemos reaccionar cuando Dios hace algo en nuestra vida. Debemos ser expresivos y dar gloria a Dios y testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y se juntó toda la gente que estaba ahí en el templo, y obviamente Pedro, como buen predicador, aprovechó para predicar, ya que había un grupo ahí, y empieza a predicar. Y yo quiero terminar hoy con un versículo de lo que Pedro estuvo hablando ahí en ese contexto de Hechos 3. Es el versículo 19. Dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos, kairos, de descanso de parte del Señor. Para que venga este tiempo kairos, este tiempo oportuno. Esta versión lo traduce descanso, otra refrigerio. Es literalmente recuperar el aliento. Que venga tiempo de visitación de la presencia del Señor, que nos ayuda a recuperar lo perdido, a traer ese alivio, ese descanso a nuestras almas. Para esto, dice, es necesario arrepentirnos y volver a Dios. Arrepentimiento es cambio en el interior, en mi mente y mi corazón, que me lleva luego, cuando es genuino, no se queda solo en el interior, se ve. Es un cambio de dirección. Dejar aquello que me aleja de Dios, aquello que no honra a Dios. Si voy caminando en esta dirección y es contraria a la voluntad de Dios, arrepentirme es tener ese cambio en mi mente, en mi corazón. Pero dice, y volver a Dios es dar la vuelta de 180 grados y empezar a caminar hacia la perfecta voluntad del Señor. Volver mi camino a Él, para que sean borrados los pecados y vengan de su presencia tiempos de descanso, de refrigerio, de recuperación, de restitución. Y yo lo creo, vienen tiempos de restitución a nuestras vidas, a nuestras familias, a la iglesia, a nuestra tierra. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo? El primer momento de arrepentimiento y volver a Dios es el momento de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y tal vez estás aquí o estás escuchando en casa y realmente no has tenido ese momento que marca el antes y después. Te has acercado a Dios, por eso estás escuchando un mensaje, pero no has tomado ese paso de arrepentimiento, de rendición, de recibir a Jesucristo como el Señor de tu vida. Y si quieres hacerlo hoy, lo puedes hacer allí donde estás, en tus propias palabras. Pero si te ayuda, voy a hacer una breve oración pausada que tú puedes repetir para poner esto en palabras.
Puedes orarlo en voz bajita, es entre tú y Dios, y oramos así: Jesucristo, creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios, creo que moriste en la cruz por mí, creo que resucitaste, creo que eres el Señor de señores, y yo te recibo como mi Señor. Yo me arrepiento de mis pecados, los abandono y me vuelvo a ti, a caminar contigo. Me rindo a ti en el nombre de Cristo Jesús. En un momentito, cuando concluimos, si tú hiciste esta oración conmigo o es la primera vez que nos visitas en Comunidad Olivo, al salir al lobby a mi derecha vas a hallar la terraza, está claramente marcada. Ahí van a estar unos voluntarios con un pequeño obsequio para ti, sin ningún compromiso. Solo es acercarte y recibir el obsequio. Ahora, si gustas recibir oración más personalizada o platicar con alguien, acércate ahí a terraza. Pero quiero orar, quiero tomar un momento para aplicar el mensaje que hemos visto hoy y orar por cada uno su necesidad, por donde más necesitas ver el poder de Dios. Antes de eso quiero hacer un par de anuncios, solo porque luego no quiero interrumpir. Hoy vamos a tener algo especial que de vez en cuando hacemos, que llamamos Conoce la Casa. Y es un tiempo breve donde mi esposa y yo, junto con el equipo pastoral y de liderazgo, estaremos en el foro donde vamos a comentar un poco de la visión de la iglesia y a tener ahí un pequeño momento de convivir. Si tú tienes poco en la iglesia o no te has involucrado y tienes interés en involucrarte, eres bienvenido. Eso será como a las 12:45. Y bueno, quiero mencionar que este mes vamos a tener presentación de bebés el 25 de febrero, en 2 semanas, para que te anotes o pidas información en el módulo. Y hablando del 25, que es en 2 semanas, domingo próximo Hugo Martínez va a estar compartiendo, y un gran predicador, sé que va a ser muy buen domingo. Y luego en 2 semanas voy a iniciar una serie sobre la vida de Jesús. Y en tu silla hoy debería de haber una pequeña tarjeta, como de tarjeta de presentación. Te quiero animar a llevarlo, tenerlo contigo. Esto es para invitar a alguien nuevo a la iglesia. Invita a alguien. Particularmente esta serie de la vida de Jesús creo que va a ser de bendición para nosotros, pero fácil de entender para el nuevo. Que no cierras tus ojos. Todos tenemos necesidades que levantamos delante de Dios y debemos estar dedicados a esa oración. Pero yo quiero animarte hoy a tomar un momento antes de concluir para orar, y orar confiando en aquel que tiene el tiempo preciso para contestar. Orar con esa combinación de fe y paciencia, creyendo que en el preciso y perfecto tiempo de Dios veremos su obra, veremos milagros, veremos, sea sanidad, sea restauración, transformación. Toma un momento para orar.
Ora por lo que más anhelas ver en tu vida, en tu familia, en tu ser querido. Yo voy a dejar el micrófono para que tú puedas orar en tu lugar. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Yo quiero unirme con ustedes en sus oraciones. Señor, aquí estamos, tus hijos, tus hijas. Señor, queremos estar más dedicados a hacer lo correcto, incluyendo estar orando, estar buscándote. Reconocemos nuestra debilidad y dependencia en ti. Pido que nos ayudes a discernir tus tiempos. Y en medio de este tiempo, Señor, levantamos nuestras necesidades delante de ti. Yo pido, Señor, por tus hijos, tus hijas aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús pido, Señor, una visitación de tu Espíritu. Ese tiempo de descanso, de refrigerio, de recuperación. Venga a la vida de tus hijos, tus hijas, en el nombre de Cristo Jesús. Tiempos, kairos, Señor, de sanidad. Sea desatada sanidad, tu virtud sanadora fluyendo en el nombre de Cristo Jesús, sanando, restaurando. Señor, restauración de relaciones lastimadas, restauración, reconciliación. Señor, pido milagros de restauración, milagros de provisión, milagros de toda expresión, Espíritu Santo. Haz tu obra en esta casa, Espíritu de Dios. Te necesitamos, te anhelamos. Anhelamos más de ti, Espíritu de Dios. Ven y llena esta casa, porque la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera, tu esencia, tu naturaleza, tu poder será mayor que antes, que jamás antes, porque eres un Dios de aumento. Lo creemos, lo queremos. Y lo pido para cada uno en particular, Señor, en sus vidas, en la vida de tus hijos y tus hijas. Señor, en estos días vaya en aumento tu gloriosa presencia. Señor, y queremos quitar cualquier obstáculo, porque el versículo dice: arrepentirnos y volvernos a ti. Si hay algo en mi vida, y si tú quieres hacer esta oración, hazlo. Si hay algo en mi vida que está estorbando
Trae convicción, Espíritu Santo, que yo lo pueda entender, reconocer, rendir a ti. Ven a purificarnos, a prepararnos para visitarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Y qué tal un buen aplauso a nuestro Señor, el único digno de toda honra, de toda alabanza? Él es digno. Si te gustó este mensaje, síguenos en nuestras redes sociales para más contenido como este. Y si estás en la ciudad el próximo domingo, ven, nada como estar juntos en persona.